Hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tratar el tema 2 del programa de intervención en niños con trastornos del espectro de autismo, que como sabéis y os he dicho en clase, va sobre la prevalencia de este trastorno y la causa, la etiología de su aparición. Para no hacer el vídeo demasiado largo, vamos a dividirlo en dos. En la primera parte veremos la prevalencia y la incidencia, y en la segunda parte hablaremos de la etiología, tal como hemos hecho en clase. Antes de empezar, comentar que todos los datos, tanto del documento que os he dejado como apuntes, como lo que aparecerá en las diapositivas que tenéis aquí, han sido extraídos de la publicación que hicimos el equipo de la unidad de investigación, formado por Susana Mata, Yuren Alonso y yo mismo, y que se publicó en el año 16 en la revista Siglo Cero. Tenéis ahí la referencia por si queréis acceder directamente a esta publicación. Comentar que la incidencia del autismo ha crecido en los últimos años en una cantidad exagerada, tanto que nos cuestionamos un poco los propios datos de la prevalencia, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo pues, se hablaba incluso de la posibilidad de una epidemia, ¿no? Una epidemia no tanto en cuanto a riesgo de contagio, sino por el volumen de casos que se estaban detectando. Sabéis que cuando el término epidemia pues hace referencia a un volumen de casos por encima de la norma que hace pensar que o es necesario que se pongan en marcha determinado tipo de recursos sociales. Tanto es así que tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud han declarado ya que el autismo es un problema de salud pública. Bien, los primeros datos que nos hacen o que vamos a reflexionar son unos datos publicados ya hace algún tiempo, hasta el 2009, en el que, hablando de autismo, una página web de una asociación americana, como veis en la gráfica, pues hacía ver que el índice de prevalencia del autismo había crecido de una forma exponencial. Y en el pie de esa gráfica, que os lo he puesto en grande para que lo podáis leer, dice que investigaciones recientes indican que el cambio de diagnóstico y las prácticas actuales pues bueno, pueden explicar hasta un 25% del incremento de la prevalencia, pero obviamente no el 100% del incremento que se produce. Bien, esto es así, bueno, parece que es así. Para desentrañar un poco esta información, vamos a ir analizando los diferentes conceptos que estamos manejando en los estudios de epidemiología y a partir de ahí, pues intentar entender qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, pues comentar qué es eso de la prevalencia, ¿no? La prevalencia y la incidencia son dos indicadores epidemiológicos que indican la cantidad de personas que padecen una enfermedad. La diferencia entre esos dos conceptos radica en que prevalencia hace referencia al total de individuos que en un momento dado y en una zona determinada padecen la enfermedad, mientras que la incidencia hace referencia a el número de casos nuevos que ocurren con respecto a esta enfermedad en particular. Bien, parece que sea un dato equivalente, sin embargo tiene una trascendencia inmensa. ¿Por qué? Pues porque no todas las enfermedades tienen un registro obligado, como es el caso del autismo. Si fuesen enfermedades víricas, enfermedades contagiosas, serían posiblemente de obligado cumplimiento su registro y entonces se comunicaría al Instituto de Salud Pública para que tomasen las medidas oportunas. El autismo, al no considerarse una enfermedad de riesgo de contagio, pues no es de obligado registro y por tanto no conocemos cuántos casos nuevos hay en un momento determinado. Sería fácil hacerlo, por otra parte, porque con los medios actuales, los medios informáticos actuales, pues sería relativamente fácil poder conseguirlo. No obstante, para conocer cuál es la incidencia, nos basamos siempre en la prevalencia, es decir, cuántos sujetos en total hay cada año en zonas determinadas. En este sentido, los cambios de prevalencia a través de las series temporales es lo que nos va a permitir determinar cuál es la incidencia del trastorno. En la gráfica es una gráfica ilustrativa que viene a explicar precisamente qué es
prevalencia y qué es incidencia. La prevalencia sería el vaso de agua que tenéis ahí expuesto, el número de casos existentes, y que va a variar en dos direcciones, disminuyendo por las curaciones, fallecimientos o cualquier motivo que haga cambiar el estado de la persona que padece esa enfermedad, y la incidencia o el incremento que se producirá por la aportación de nuevos casos a este vaso de agua, ¿no? La incorporación de nuevos casos a la prevalencia. Bien, aparte de este concepto, que yo creo que queda más o menos claro con este dibujo de ese esquema, hay que comentar que las diferencias entre los diferentes estudios radican también en función de la metodología a emplear. Hay diferentes tipos de métodos para calcular la prevalencia. Unos son experimentales, otros son observacionales. Unos son observacionales retrospectivos o prospectivos. Por ejemplo, pues nosotros queremos saber cuántos niños con autismo hay o se han diagnosticado, pues podríamos ir a los hospitales y hacer un estudio retrospectivo de las historias clínicas para ver cuántos casos se han diagnosticado en los últimos años. Otra forma de hacerlo es por foco. Entonces, coger un cohorte de edad, por ejemplo, los niños de 8 años solamente, y estudiar cuántos hay de esa edad. Otros son de seguimiento. Cogemos un cohorte también, los nacidos en tal fecha, en 2013, 2014, y entonces hacemos un seguimiento longitudinal de todos los que se desarrollan con esa misma edad, o transversales. Es decir, cada uno de esos métodos puede incidir en que aporten datos ligeramente distintos, ¿no? Además, al tratar de estudios poblacionales, pues ocurre que no podemos acceder a toda la población. Imaginar, por ejemplo, si tenemos que acceder a los 45 o 47.000 niños nacidos cada año en la Comunidad Valenciana. Es una población muy grande, difícil de poder testar al 100%. Con lo cual, normalmente lo que vamos a hacer es actuar por muestreo. Claro, de una población como la que os estoy comentando se pueden sacar infinitas muestras representativas. También pueden existir, es otra fuente de variación, pueden existir diferencias entre dos muestras de la misma población, aunque sean no significativas, pero bueno, pueden introducir diferencias sensibles. Para que veáis de qué estamos hablando, en la siguiente diapositiva es un estudio que tenéis referenciado en el documento, donde aparece un metaanálisis, donde aparecen una serie de estudios, es el más reciente que hemos tenido contacto, desde el 2000 hasta el 2014, si no recuerdo mal. Los puntos que tenéis aquí en la gráfica hacen referencia a el índice de prevalencia que según estudio se da, observar la media donde se plantea, aproximadamente por debajo de 100, de 1 cada 100, y veis como hay una raya horizontal que vendría a ser la desviación típica dentro de ese estudio, de más a menos, cuánto podría ser la prevalencia según este autor. Observar como hay algunos que dan puntuaciones muy bajas y otros que dan puntuaciones muy altas. En el documento se explica que los estudios con prevalencias más bajas corresponden normalmente a estudios que se hacen sobre historias ya escritas con anterioridad, historias clínicas, y que es retrospectivo, se van estudiando informes pasados, ¿no? En este sentido, pues bueno, la falta de recursos, la diferencia de etiquetas diagnósticas utilizadas, la falta de información, pues muchas veces puede hacer que digamos, se estime a la baja el índice de prevalencia que pueda existir. Los más altos suelen ser estudios poblacionales, por ejemplo, el estudio de Corea, en el cual se aproxima mucho a los datos que os he comentado antes del CDC. Bien, más estudios para que veamos un poco la fuente de variación, pues la diapositiva de estudio de Rice lo que nos muestra es cómo la aplicación de diferentes criterios diagnósticos ha hecho que vayan ascendiendo o descendiendo los diferentes índices de prevalencia. Y eso fluctuando con el tiempo, porque la aportación de los criterios diagnósticos obviamente han ido variando en función de que ha ido publicándose los diferentes
manuales de clasificación internacional diagnóstica. En este sentido, no se ha introducido todavía en esta gráfica las referencias o las consecuencias de la aplicación del DSM-5, puesto que este trabajo que os he citado aquí, el de RAIS, se publicó en el 2013, que es el mismo año de la publicación del DSM-5. Para que veamos un poco cómo ha ido evolucionando y siguiendo la misma tónica de la primera gráfica que os he mostrado hablando de autismo, este estudio es un estudio de Boat y Wu del año 2015 que toman como referencia los servicios de educación especial de Estados Unidos. Lamento decir que todos los datos que aportamos son de Estados Unidos, salvo algunos datos anecdóticos que luego comentaremos, pero es porque es la administración más transparente en este sentido y toda la información está publicada en la red, con lo cual es fácilmente accesible. En este estudio, como os decía, desde el año 2001 hasta el año 2012, se ve como hay un incremento significativo del número de casos atendidos en los servicios de educación especial de Estados Unidos. De la misma forma, el estudio de Starcook del año 2006, en este caso se compara el número de casos de autismo en gris y el número de casos de discapacidad intelectual. Os lo he puesto aquí para que veamos cómo, o una posible explicación del fenómeno del incremento de la prevalencia, como es el que se está produciendo una especie de traspaso de diagnóstico. Mientras que el número de personas diagnosticadas con discapacidad intelectual va descendiendo, va incrementándose el número de personas con diagnóstico de TEA, de trastorno espectro de autismo. Este mismo fenómeno también lo hemos encontrado en otros estudios, como el estudio de Brown y colaboradores del año 15, donde para el periodo 96-2010 hace un estudio en el estado de Atlanta de niños de 8 años y se observa cómo el número de personas que se diagnostican con TEA va incrementándose conforme vamos acercándonos hasta el 2010, mientras que el número de personas que tienen solo discapacidad intelectual va descendiéndose hasta que prácticamente se cruzan. Si hacemos la proyección a la situación actual, pues la idea es que seguirán subiendo el número de TEA y seguirá descendiendo el número de personas con discapacidad intelectual solo. Lo importante de esta gráfica, además, a mí me llama mucho la atención el hecho de que las personas con TEA y discapacidad intelectual pues van, digamos, se separan de la línea de las personas que tienen solamente trastornos del espectro autista. Digamos que serían las personas de alto rendimiento, personas con un cociente intelectual promedio. ¿Cómo debemos interpretar esto? Pues bueno, podemos interpretarlo a dos niveles. O una, ha sido consecuencia de la eficacia de la atención temprana y consecuentemente pues ha mejorado el pronóstico de estas personas. O dos, la más probable, es que con anterioridad al 2004-2005 muchas personas con autismo de alto funcionamiento pues pasaban desapercibidas y no eran diagnosticadas. Y en este momento pues tenemos herramientas más sofisticadas que nos permiten diagnosticarlas con mucho más precisión. La misma idea la tenéis aquí también otra fuente de información que es el Servicio de Seguridad Social de Estados Unidos, donde nos reflejamos aquí todas las peticiones de pensiones como consecuencia de algún tipo de trastorno. Es un trabajo extensísimo hecho por Kinky y Berman y citado en el trabajo de Rice del 2013. Si observáis las gráficas, lo más interesante es ver la gráfica calabaza, que hace referencia al autismo, cómo hay un incremento constante del número de casos y cómo en gris, que es la discapacidad intelectual, va descendiendo progresivamente hasta quedarse por aquí abajo. Se ve cómo ha cambiado la tendencia de diagnóstico entre discapacidad intelectual y autismo e incluso en TDAH se observa como hay una disminución de casos y que posiblemente lleguen a estar en paralelo TEA y TDAH, o si no superar incluso en el futuro el TEA al TDAH. Como hay tantos datos y es tan complejo de poder interpretarlos,
pues para asegurarse la eficiencia y la calidad de la información, el CDC, que es el Centro de Control de Discapacidad de Estados Unidos, elaboró una metodología que se viene aplicando desde el año 2000. Consiste básicamente en tener una muestra fija de centros a los cuales se va a consultar cada 2 años sobre el número de casos atendidos en un cohorte de edad de 8 años. Se entiende que a los 8 años ya el diagnóstico tiene que haber sido estable. Si se diagnosticó antes y por lo que fuera la evolución ha sido positiva y ha cambiado el diagnóstico, ya no se cambiará. Y si por lo que sea llegaron a la escuela sin diagnóstico, con 2 años de escolarización debe haber emergido ya la sintomatología, y si no, es que no será TEA, será otro tipo de problema. Con esa misma metodología, si veis, desde el año 2000 hasta 2016, el incremento es espectacular. Desde 1 cada 150 en el año 2000 hasta 1 cada 59, es decir, prácticamente el 50% de los niños padecen algún tipo de trastorno. Estos son datos que, si de ser ciertos, estaríamos diciendo que hay más niños con TEA que niños con cáncer, diabetes y trastornos motrices de cualquier tipo, todos sumados juntos. Por eso insisto que hay que analizar con precaución esta información y pensar que puede haber por detrás pues, problemas de tipo metodológico que los pueden explicar parcialmente. Y lo digo, insisto, lo de parcialmente, porque nadie niega el hecho de que el número de personas que padecen trastornos del espectro del autismo se ha incrementado de una forma significativa en los últimos años. A nivel de España, pues se han hecho diferentes estudios. Hay que decir que la mayor parte de ellos son estudios localizados, hechos con pocos recursos, y yo diría que casi en la mayor parte, de menos 2 de ellos son resultados de tesis doctorales y en los que se puede observar todo lo que estamos comentando en los estudios internacionales. En principio, pues veis la columna en la cual hablamos de los diferentes criterios diagnósticos que se han ido empleando en el tiempo, hablamos de las diferentes metodologías que se han empleado, hablamos de las diferentes edades en las que se han aplicado y las diferentes regiones en las que se ha estudiado. De todos esos estudios, insisto, salvo los 2 últimos, son fundamentalmente estudios hechos en tesis doctorales o estudios muy concretos, muy localizados, ¿no? Bueno, estos son los datos que os estaba comentando antes. En el caso del estudio Fortea, Escandé y Castro de Gran Canaria, ya se habla de 1 cada 164, es decir, el 61%, y el 0,61%. Y en el caso de la validación del MChat, hecho por el canal y colaboradores en el 2010, se habla de 1 cada 156, es decir, un 0,64% aproximadamente. Estos datos, insisto, son muy próximos a los que se obtienen en países de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, en Reino Unido. Hay un estudio que a mí me parece también muy interesante, que es el de Saldaña y colaboradores, hecho en el 2013, donde estudiando la vida adulta de las personas con TEA, pues se estudia o se recoge información sobre el número de casos detectados en función de la edad. Y se observa en la gráfica como para la fecha en la cual se publica y se hace este estudio, donde más se detecta, donde más casos hay, es precisamente en la edad infantil. En primaria, en la etapa de primaria de 6 a 12 años sería el 16,5, en secundaria hay muchos menos, 9,7, en secundaria y posobligatoria aún son mucho menos, y ya en la etapa adulta 0,75. Si este mismo estudio lo hiciésemos en Reino Unido, seguramente obtendríamos una gráfica totalmente plana, en el sentido de que habría más o menos los mismos casos independientemente de la edad, lo cual nos hace pensar que posiblemente en este momento existan de edad adulta, en la edad adulta, muchas personas que están mal diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental, cuando realmente lo que padecen es autismo y están pues fuera del contexto educativo, ya directamente siendo tratadas, insisto, o maltratadas como una enfermedad mental. En resumen, para acabar esta primera parte, pues deciros que aunque existen dudas sobre el número total y la prevalencia en torno al trastorno espectro del autismo,
nadie duda del incremento de esta incidencia del mismo y el problema que tenemos es cómo cuantificar esta incidencia. Ya os hemos dejado ver que la problemática metodológica puede explicar un porcentaje bastante importante del incremento de la prevalencia que hemos observado. A nivel europeo, la cifra que más o menos se mantiene es una horquilla que va entre 1 cada 100 y 1 cada 150, en el marco del cual estarían los datos de prevalencia obtenidos en los pocos estudios que hemos detectado en el Estado español. Y como siempre, y para terminar, muchas gracias. Lo importante son vuestras preguntas, que espero que me hagáis muchas durante la clase. Venga, hasta luego.